Entonces, la consulta 5 era una de las que iba a resolver. Y dice, contenidos, ¿sí? Tabla de contenidos, cuyo tamaño en megas, creo que era, sea mayor al tamaño de todos los contenidos de tipo audio de alta calidad. Bien, entonces, fíjense que nos pide contenidos, nos pide que para aparecer en el listado, el tamaño del contenido tiene que ser mayor al de cualquier tamaño de un contenido que pertenezca al tipo de contenido audio de alta calidad. Bien, eso es lo que nos pide. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero pensemos bien lo que nos pide. Nosotros tenemos que saber, primero, bueno, obviamente, de contenidos. Podemos hacer un listado de todos los contenidos. A veces ver los datos sirve como para tratar de entender o ver el DER. A nosotros nos pide que el tamaño, ¿sí?, sea mayor al de todos, ¿sí?, los contenidos que pertenezcan a un tipo, ¿sí? El tipo es audio de alta calidad. Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? ¿Qué les parece? Es un poco parecido al de arriba, el del promedio, pero tiene una dificultad un poquito más. ¿Qué es lo que le parece que tendría que hacer primero para resolver esta consulta? Porque uno por ahí... No habría que contar, fíjense. Uno por ahí lo que piensa es, bueno, me traigo el tamaño de contenidos, vamos a ponerle un alias, con un join a tipos contenidos, otro alias, y le voy a pedir que el ID del tipo de contenido sea igual al tipo, y que el nombre sea igual a audio de alta calidad, creo que decía. Entonces, esto me va a traer todos los tamaños que hay de contenidos de audio de alta calidad. Ahora, no me es suficiente con ahora poner un where y decir que el tamaño de esto sea mayor a lo que me devuelva esto. ¿Por qué? ¿Qué habíamos hablado recién al respecto con el operador mayor? Tendría que comparar con uno solo y acá va a comparar con muchos y debería tener un mensaje de error o no traer los datos. Trae nada, ¿ven? Entonces, tampoco tendríamos que usar in porque a mí me pide mayor, no me pide que sea igual a una lista. ¿Sí? Entonces, ahí, como dice Andrés, Andrés está, va por ese lado. Volvamos a esta consulta. Y quedémonos también con lo que pide acá. Los contenidos, es decir, la consulta principal, el tamaño tiene que ser mayor al de todos los contenidos de tipo audio de alta calidad. Entonces, si nos fijamos en esto, de toda esta lista, yo tendría que comparar con este número para que se dé esa condición. Yo tendría que comparar contra 807, que justo es el valor más grande de todos los contenidos del tipo audio de alta calidad. Entonces, hay dos maneras de resolver esto. Una es decir, bueno, de todos esos valores que me vas a traer, trae el máximo. Entonces, con eso garantizamos de que el resultado es escalar, ¿sí? O el top 1 podría usar, exacto, Hernán. También podría usar el top 1 y ordenar por tamaño, ¿sí? Pero con el max sabemos que nos va a devolver el máximo de ese conjunto de datos y ese valor es el que usamos para después filtrar los contenidos. Entonces, todos estos valores, todos estos contenidos son bastantes, son 48. Todos estos son mayores a ese número que era 807, creo que era 800 y pico. Bien.
¿Por qué? Porque está filtrando contra el máximo. ¿Para qué? Para que sea mayor al de todos, ¿sí? Y otra forma es, yo voy a copiar y pegar, voy a sacar el max de acá, quiere decir que esto va a volver a traer muchos, ¿sí? Va a traer cada uno de los tamaños de contenidos que sean de tipo audio de alta calidad, ¿sí? Y entonces yo lo que le puedo decir a esto es, tráeme que sea mayor a todos, ¿sí? Esto lo puedo dejar con un espacio, mayor a todos los de esta lista. Y esto también me va a traer el resultado que me traía antes. No me acuerdo cuántos eran, pero si los revisamos, son exactamente los mismos, ¿sí? Esa palabra reservada lo que nos permite es despreocuparnos por cuántos nos va a traer este resultado, porque lo que va a hacer es quedarse con el más grande. ¿Por qué con el más grande? Porque estoy usando el mayor. Si yo estuviese usando el menor acá, y usando all, la consulta cambiaría a ser cuyo tamaño sea el menor al de todos. Entonces, ¿contra qué tamaño tendremos que comparar si yo pongo menor a all? Contra el más chico. Tiene que ser más chico que el más chico de todos los tamaños de audio de alta calidad para formar parte de esta consulta, ¿no? Entonces, si ejecuto esto, obviamente va a traer otro conjunto de datos. En este caso son 31. Todos los tamaños por debajo del más chico, que no sabemos cuál es, habría que hacer la consulta específica para saber cuál es si quisiéramos saber. Y la forma de resolverlo con la variante de arriba sería poner menor, y acá en lugar de max, min, ¿sí? Esto traería el mínimo y esto se encargaría de filtrar a partir de ese mínimo, ¿sí? Pero va a ser dependiendo de lo que nos pida el enunciado, ¿sí? En este caso es con el mayor y max, si lo quiero resolver así, o si utilizo la palabra reservada all, simplemente le pongo el operador que quiero y se encarga de obtener el más grande o el más chico según el criterio de comparación, ¿sí? Recuerden que el, el mayor o el menor no puede comparar contra un conjunto de datos, sino contra un valor escalar, ¿sí? Entonces, con el all, ustedes pueden garantizar que se va a quedar con solo uno de esos conjuntos. Bien. ¿Qué otra cosa les quería decir con respecto a esto? Bien. ¿Qué pasa si la consulta dijese listado de contenidos cuyo tamaño sea mayor al tamaño de algún contenido de tipo audio de alta calidad? ¿En qué cambia con, en lugar de decir todos, decir algún? No, es al azar, no. Bien. Es mayor al mínimo. En este caso tendría que ser mayor al mínimo, ¿sí?, del tamaño. Volvamos al ejemplo cuando no teníamos nada acá. Vamos a traer los tamaños. Perdón. Vamos a traer los tamaños. Si yo pido que el tamaño de los contenidos sea mayor al de alguno, con que sea mayor a 34 megas, ya es mayor al alguno, ¿sí? Entonces, sería verdadero si es mayor a 34. Para lograr eso, como dijeron por ahí, tendría que ser mayor al mínimo tamaño, ¿sí?, al mínimo tamaño de contenido. Y si vamos a esto, ¿qué les parece en inglés? ¿Qué tendría que poner acá para decir algún? Puede ser some o puede ser any. Cualquiera de los dos va a dar lo mismo, ¿sí? Porque significan lo mismo en SQL y creo que en inglés también. Entonces, esto resolvería lo de arriba. Se fija de acá cuál es el valor más chico, y el más chico porque estoy usando el mayor, ¿sí?, en este caso, el operador mayor, y lo utiliza para comparar. Si ejecuto estas dos consultas, van a dar resultados distintos con respecto al anterior, pero estas dos tienen que dar exactamente lo mínimo, ¿sí?
nos da, no podemos visualizar todos los datos, pero nos da 54 registros, ¿no? La de arriba, la primera, y la de abajo nos tendría que dar también 54. 54, ¿sí? Los datos, si los revisamos, también son exactamente los mismos. Entonces, la clave está acá en, yo voy a volver a poner como estaba, acá primero el enunciado, así les queda, y la clave está en lo que pide el enunciado, ¿sí? Lo que pide el enunciado va a ser importante si ustedes tienen que hacer una consulta de este estilo. Van a tener que ver si quieren, si el resultado a comparar tiene que superar a todos, es decir, al más grande, o a alguno, es decir, el más chico. Y si es con el operador menor, se cambia la lógica, ¿sí? Tiene que ser menor a todos, al más chico, menor a alguno, al más grande, ¿sí? Y luego saben que pueden utilizarlo o con una subconsulta donde ya ponen la función de resumen, que traiga el máximo o el mínimo según corresponda, o haciendo uso de el operador que corresponda, mayor o menor, y all o any o sum, ¿sí? Que es otra de las palabras reservadas para esto, ¿sí? Sí, como dice Silvana, si lo quieren de forma mnemotécnica, para que sea todos, usan all, pero siempre seguido de un operador relacional, ¿sí? Y para que sean algunos, some y any. Exacto. Parecido como hicimos con el ABG, pero en este caso en el ABG sabíamos que nos iba a traer un solo dato, por lo tanto el mayor se puede usar sin problemas porque eran valores escalares, pero acá esto nos puede devolver muchos, entonces o usamos max o min para traer alguno de los extremos, o usamos all o sum, sí, sum o any para traer alguno de los extremos. ¿Bien? ¿Y qué les parece? ¿Qué sería esto? ¿Qué les parece si yo pongo where, columna, mayor a, perdón, igual a sum y otro select? ¿Qué les parece? Sí, esto en un comentario aparte, ¿no? ¿Qué haría esto? O así, si lo quieren ver. Igual a alguno. ¿Y qué operador hace igual a alguno de los que conocemos? Exactamente, el in. Esto sería una forma de decir in. Porque si tiene que ser igual a algunos de los que están acá, entonces me va a servir tal cual como funciona el in. ¿Y cómo sería para usar el not in? ¿Cuál sería? Where columna. ¿Y cómo diría not in de otra manera? ¿Distinto de qué? No, sería distinto de all en este caso. Tiene que ser distinto de todos para que sea el not in. ¿Sí? Bien, fíjense cómo toma la lógica, ¿sí? Mientras sea un operador relacional y luego, o algunos o todos, se puede usar tanto con el mayor, el menor, como el igual o el distinto. Más allá de que esto funcione, igual usen, me parece, el in y el not in. No hace falta complicarse la vida, por más de que el resultado sea el mismo, ¿no? Yo acá, si tengo que poner esto, pongo in, y si tengo que poner esto, pongo not in, y visualmente es más claro, ¿sí? Pero si lo hacen así y están seguros, no hay ningún problema porque les va a funcionar. Bueno, nos quedan dos consultas más para resolver. Y a propósito, estas consultas que son más difíciles, les voy a dar un ejemplo de cada una y después les queda a ustedes 2 semanas prácticamente para practicar, repasar, preguntar, ¿sí? Les voy a mostrar en qué otro lugar se pueden encontrar las consultas de las subconsultas y tienen toda la guía para resolver y obviamente apuntes y videotutoriales también en el campus virtual. Veamos en el resumen que teníamos acá, perdón, esta es la guía de trabajos prácticos, en el resumen de acá, nos podíamos encontrar una subconsulta como columna de la consulta principal. Y la forma sería una cosa así. Tendríamos una consulta principal que nos trae las columnas A y B de la tabla 1, pero la columna con el alias C la obtiene
con una subconsulta. ¿Sí? Me sirve la subconsulta para generar un dato que va a ser una columna de la consulta principal. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué tendría que traer esta subconsulta para que se pueda acoplar a una celda, por así decirlo, de cada fila de la consulta principal? ¿Cómo sería ese dato que tiene que traer? Un solo dato. Tiene que ser escalar. No puedo traer una tabla entera porque no va a entrar en una sola celda, ¿sí? Así que lo que tengo que traer ahí es un valor que sea escalar para que pueda ser parte de una de las columnas de el listado de la consulta principal. Y fíjense esta consulta que voy a resolver acá. Con esto prácticamente podríamos hacer funciones de resumen propias, ¿sí? Si bien adentro tendríamos la función de resumen, con esto podríamos evitar usar el group by, ¿sí? Si se la rebuscan, podrían tener una función de resumen de la consulta principal sin el group by y que haga lo mismo. Igual les recomiendo nuevamente usar el group by, ¿sí? Pero se podría. Fíjense esta consulta que, con lo visto hasta ahora, no podría resolverse. Y de esta manera sí. Me pide listado con el nombre del país, la cantidad de usuarios de género masculino y la cantidad de usuarios de género femenino que se haya registrado. Si vamos al DER un cachito, vamos a ver que a nivel sintaxis es fácil porque estamos países y datos personales. Así que acá tenemos los nombres de los países y acá tenemos cuánta gente vive en cada país, ¿sí? Con el ID país. Pero si lo tratamos de resolver con lo que conocemos, yo tendría que poner algo como select p.nombre, count, podríamos poner de, qué sé yo, vamos a poner asterisco, as cantidad de mujeres, count as cantidad de hombres, from países, vamos a poner un join, a datos personales, y pedir que el ID coincida con el ID de país. Y ahora en el where, ¿cómo le digo yo ahora, ¿sí?, que el género sea femenino o masculino? No tiene sentido, porque el count va a funcionar, ¿sí? Si pongo esto, para los dos va a contar lo mismo. Y si pongo and, no va a contar nunca, porque no va a poder ser de los dos a la vez. Entonces, en una sola consulta no se puede, ¿sí? Porque este count va a contar lo mismo que este otro. No hay manera de decir, bueno, el femenino contalo acá y el masculino contalo en este otro. Bien, ahí entra en juego una subconsulta. Yo voy a sacar esto de acá, me quedo solo con el país y el nombre del país, y luego para poder sacar cuántos son de género femenino, voy a usar una subconsulta, y cuántos son de masculino, voy a usar una subconsulta. Bien, entonces fíjense, a ver, acá me queda un paréntesis de más. Esto tiene la lógica que tenemos que buscar, es al punto de que yo pueda poner, fíjense, si yo pongo select 1 y select 2, por cada país va a traer 1 para femenino, 2 para masculino, y esto funciona. Bien, me va a traer siempre 1 para masculino, 2 para femeninos y todos los países. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es que este dato y este dato provengan de una subconsulta que se encarga de contar cuántas veces aparecen datos personales un usuario de género femenino y que además pertenezca al país de la fila en cuestión. Después lo mismo con la siguiente, lo mismo con la siguiente, y así con todos los de femenino. Y lo mismo con masculino. ¿Bien? Entonces, probemos. Pongamos un count acá, de asterisco, from datos personales, where género igual F. Bien. Y vamos a hacer lo mismo, pero para la de abajo, con género igual M. Entonces, si corro esto, tenemos una aproximación
Pero, ¿qué ven? Claro, algo mal está porque no puede dar siempre lo mismo. Podría, pero probablemente está mal. Entonces, lo que está trayendo está perfecto, es un dato escalar, por eso la consulta se elabora y no se rompe todo, porque si no fuese un dato escalar, ni siquiera ejecutaría nada. Pero, ¿cuál es el problema de acá? Cachone ya lo descubrió, a ver los demás si se da una idea qué está pasando acá. No es un tema de group by, acá no vamos a necesitar usar group by. ¿Por qué les parece que en todos los países siempre da 3 y en todos los, para femenino, y en todos los países siempre da 36 para lo masculino? ¿Qué será 3 y 36? Bien, como dice Manuel, como dice Andrés, pero a ver, ¿qué es 3 y 36? Bien, exacto, Alejandro. 3 es la cantidad de mujeres que hay en total, 36 es la cantidad de hombres que hay en total, sin aplicarle el filtro del país. Y eso es lo que nos está faltando, ¿sí? Lo que me venían diciendo en el chat, y yo ya lo había leído también. No está filtrando por país. Y esto nos deja una idea también bastante general. Saben que en la informática no hay nada que sea siempre de una misma manera, ¿no? Pero en esto podría ser la excepción. Casi siempre que voy a generar una columna con una subconsulta, algo de la consulta principal tiene que estar en la subconsulta, porque si no, es para todos lo mismo. Si yo no uso nada de la consulta principal, ¿qué puede llegar a ser distinto entre fila y fila? Si no uso nada de la consulta externa. Entonces, ¿qué necesitaría de la consulta externa? Yo voy a poner unos enter para que se vea mejor acá. Yo necesitaría que, además de que cuente cuántas personas hay del género femenino, también que el código de país, que me imagino de ser y de país, sea igual al código de país de la consulta de afuera. Entonces, lo que va a hacer es, para el primer país, supongamos Argentina, va a contar cuántas veces aparece un usuario en datos personales con género femenino y con un país que coincida con el ID. Lo mismo acá. Entonces, con este filtro, si lo ejecutamos, ahora sí deberíamos ver los resultados correctos. ¿Sí? Para cada país, ¿cuántos hay? Que coincida que el ID sea igual al del país y además el género sea F. Y acá lo mismo. Pasa al de Brasil, entonces cambia el ID. ¿Cuántos son con el ID de Brasil y de género femenino? Y acá lo mismo. Y así con el resto. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende lo que se hizo con esta consulta de selección? Usamos dos subconsultas, en este caso, una para generar un dato que, como vimos de otra manera, no se podría porque precisamente sería la misma información pero con valores distintos, es decir, cuántos hay de género femenino y cuántos hay de masculino, o cuántos cursos son de un nivel principiante y cuántos son de nivel experto, ¿sí? Entonces, queremos discriminar así, tendríamos que hacer una subconsulta para cada uno o algo más elaborado que también SQL tiene como cubos, ¿sí? Pero sin usar cubos, fíjense que con esto también se puede resolver. Hasta acá más o menos se entendió esta consulta. Ustedes van a tener que hacer varias de este estilo, ¿sí? Donde lo van a llevar en la práctica, pero mi idea, más que nada, porque si no tendría que dar un montón de ejemplos y hasta igual hasta que ustedes no hagan, no lo van a llegar a entender del todo. Mi idea es que ustedes vean dónde aparecen las subconsultas y qué tipos hay. Ya vimos en el Word, ya vimos acá en como columna, y ahora nos viene una que es un poquito más, para mí, fácil de escribir, perdón, fácil de entender, pero difícil de escribir, ¿sí? Trae los países sin usuarios porque no hay join, claro, no hay join. Si yo quisiera que esto se encargue de filtrar, por ejemplo, ¿qué filtro te gustaría que tenga, Alejandro?
Que los que no tienen usuarios no aparezcan, por ejemplo. O que, vamos a hacer así, que tenga, que tenga más de 5 usuarios de género masculino. Más de 4, vamos a poner, se aparece Italia y Argentina. Más de 4 de género masculino, ¿sí? Entonces tendría que aparecer Italia y Argentina. Entonces, venimos acá y decimos where, ¿qué? Nos encantaría poder decir cant m mayor que 4, pero no sabe lo que es cant m. Fíjense, ya me lo subraya. Si yo lo ejecuto, no anda. Mentira que no anda. ¿Sí? Si esto yo lo cierro y lo vuelvo a ejecutar, me tira el mensaje de error. No sé, eso es un bug, me parece, del Visual Studio Code, pero básicamente me va a decir que cant m no sabe qué columna es. ¿Está bien? Entonces, como dice Magdalani, ¿sí? Si no, bien no puedo hacer cant m, sí puedo hacer lo que hizo generar a cant m, que es escribirle a su consulta de vuelta. Es decir, poner acá que esto sea mayor a 4. ¿Sí? Y esto sí va a funcionar. Ahora sí me va a traer Italia y Argentina. ¿Ven? Lo que hace es, úsalo su consulta para generar los datos y úsalo su consulta para generar el dato en el where. Eso ya lo vimos. ¿Sí? Ahora, así es un lío. Sí, claro. Sí, Cristian, esto es muy costoso porque está generando el dato un montón de veces. Después del primer parcial vamos a usar variables y esto se soluciona un poco. Pero por ahora es costoso para la base de datos, ¿sí? Y hay una forma de optimizar, Ailen, sin usar cursores o variables, hay formas de optimizar esto. Y es Ah, la una pregunta. subconsulta, ¿sí? ¿Le podrías agregar AND, la subconsulta de arriba, mayor a uno? A ver cómo sería, ¿o no? And, ¿qué cosa? La de La masculino, la de consulta femenino, por de, ejemplo, sí, mayor a uno. sí, tiene que ser más de 4 hombres y por lo menos, y más de una, vamos a poner mayor a 0 porque no sé si había, tiene que ser más de 4 hombres y al menos una mujer. Creo que Argentina es el único que tiene esa condición. Argentina, ¿ven? Más de 4 hombres y al menos una mujer. Sí, ningún problema. Y como decía Ailén, hay una forma de esto hacerlo más fácil. Volvamos a como estábamos antes, es decir, sin el where. Esto era el set de datos que nosotros queríamos como origen para después filtrar, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Select asterisco from, subconsulta que me genera la información, le pongo un alias a esto, por ejemplo, aux, ¿sí? Le voy a poner tab para que se entienda bien los diferentes niveles de ejecución. Consulta principal, lo que hace es tener un from de una consulta, que a su vez también tiene subconsultas. Me genera esto la subconsulta. ¿Sí? Me genera esto que ya vimos. Es este listado donde para cada país hay cuántas mujeres y hombres hay. La consulta de afuera, la que podríamos llamar aux, ¿sí? Perdón, la consulta principal que le hace un from a algo que podríamos llamar aux, que es esto, ahora sí puede en el where pedir where aux punto cantidad de masculinos sea mayor a, no me acuerdo qué había puesto, mayor a 0, por ejemplo, y aux.cantidad de femenino mayor a 0 también. Que tenga al menos una mujer y al menos un hombre. ¿Sí? Corro. Y ahora sí me toma esas consultas que fueron generadas dinámicamente, por así decirlo, con subconsultas, con el alias. ¿Sí? Tengo que hacer una subconsulta donde la subconsulta está en el from. ¿Sí? Entonces, lo que está entre los paréntesis del from es una subconsulta, es un select que me genera una serie de datos que yo después puedo agrupar, contar, filtrar con where, ordenar, ¿sí?
acá hay varios niveles de anidamiento. Y creo que esa era una de las consultas a resolver que yo tenía pensada para hoy, así que como que quedó todo resuelto, porque si no, primero, este era el ejemplo que les iba a dar de su consulta en el from, No ¿sí? entendí, Ángel, esto último que explicaste, el alias. ¿Para qué me serviría el alias? Para que después vos abajo puedas referirte a esto como aux. O sea, para poder levantar esos datos, más Sí, porque fácil. yo a esto después le puedo poner inner join, otra columna, otra, por ejemplo, no sé, inscripciones, y, perdón, inscripciones, y después poner on aux punto y los campos. O sea, es como que aux fuese una tabla. Solo que no es una tabla que existe en la base, sino que la generé dinámicamente con una subconsulta. Por eso le puse un alias. Si yo no quisiese filtrar, ordenar o algo, lo puedo dejar así, pero no tiene mucho sentido porque sería lo mismo que ejecutar la de arriba. Lo que podría hacer, si quiero, es traer menos, es decir, hacer una... No, igual me exige el alias, me parece. A ver, vamos a probar. Sí, me exige el alias siempre. O sea que, evidentemente, si no le pongo el alias, no funciona. No sabía eso. Siempre le tengo que poner un alias a la subconsulta. Cuando la uso en el from, ¿sí? Entonces no es solo para ponerle un where o para hacer un order by. Siempre que hagan una subconsulta en el from, le tienen que poner un alias. Se tiene que llamar de alguna manera, se tiene que referenciar de alguna manera para después ejecutarla, ¿sí? Acá le vuelvo a poner asterisco para que me traiga todo. Bien. Entonces, esa era la consulta que iba a resolver, era la 14, creo. Déjenme ver. La 12. Listado con nombre de país de aquellos que hayan registrado más usuarios de género masculino que de género femenino. ¿Sí? Entonces tendría que hacer más usuarios de masculino que de femenino. Tendría que hacer esto, ¿no? Más de masculino que de femenino. Sería así. Creo que también se da en casi todos los casos donde no hay empate, básicamente, porque como tomé los datos del CISACAD, son, creo que había 3, 4 mujeres y los demás todos. Pero fíjense, ahí se cumple que hay más casos de masculinos que de femeninos. ¿Bien? Bueno, ahí están entonces los ejemplos. Esta de acá sería la 12. Se las dejo resuelta. Vuelvo a poner esta, que era la 7. Y les queda un ejemplo entonces de cada caso, salvo el where que les quedan 3 ejemplos. Y bueno, ahora les queda a ustedes repasar lo que haga falta repasar en este video y en los otros videos que hay, y apuntes, y resolver la práctica, ¿sí? No son tantas, son 16, pero todas tienen su dificultad, ¿sí? De este estilo. Y bueno, tienen esta semana y la próxima. La próxima tal vez le dé alguna actividad extra con una guía de ejercicios con la misma base, pero con consultas donde ustedes no sepan de antemano si tienen que usar una subconsulta, un where, un order by, un top, o sea, algo medio, todo vale, lo resuelven con lo que les salga, y después ya probamos con un modelo de parcial, y después tienen el parcial, ¿sí? Así que bueno, a practicar, les queda ahora a ustedes practicar bastante. No, en el examen no va a haber inserto update, ¿sí? Van a tener que saber ejecutarlos, pero bueno, eso no es difícil. Pero no van a tener que generar ustedes un inserto, un update. Va a ser más la parte de consultas de selección. Y podría o no haber de creación de base de datos y normalización, ¿sí? Sí, hay en el campus virtual, Silvana, un video con esto, mucho más largo, de subconsultas y un apunte de subconsultas también. Para que si necesitan agregarle más info, ¿sí? Y después lo que investiguen ustedes, ¿sí? Están como universitarios que son, tienen para buscar en cualquier parte y consultan todo lo que hayan encontrado y les parezca que puede ser de utilidad.
Claro. Sí, Jerónimo, crear tablas, restricciones, o que exista una tabla y cambiarla, ¿no? Hacer un alter table para agregarle una columna, para quitarle una columna, para agregarle una restricción. Lo que fuimos viendo en las primeras clases. Sí, había visto, Ignacio, que dejaste una página con ejercicios de, como parecía como de una empresa, ¿no? Como para entrar a una empresa, esa está buena también para resolver. Creo que ya están en condiciones de resolver cualquiera de los ejercicios que figuraban ahí. Así que, bueno, practiquen y pregunten en el foro. Tengan buen día el lunes que viene. Si quieren descansar, descansen, que les debe hacer falta. Y bueno, nos vemos seguramente el otro lunes. Bien. Bueno, hasta luego.